Alquimistas, buenas tardes con un nuevo episodio para nuestros amiguitos alquimistas. Ernesto, buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Saludarte. Igualmente, como siempre. Excelente. Un episodio más, un escalón más de esa escalera, ¿no? Exactamente. ¿Hacia dónde va a dar? Pues creo que en esta ocasión es una sorpresa para ustedes y también para mí. Así que alquimistas, sé que va a ser un tema interesante. Antes de empezar a grabar me comentaba Ernesto que se va a hacer algo muy bonito, pero le cedo la palabra a Ernesto para que nos platique esta nueva aventura. Adelante, Ernesto. Gracias, Alberto, gracias. Pues miren, esta es una ocasión un poquito sui generis que vamos a realizar este episodio, porque platicábamos con Alberto que pues ya llevamos algunos temas abordados, ya llevamos algunos temas avanzados, tanto de varias áreas, porque ya no voy a hablar de una, ya son varias áreas las que hemos tocado, y pues ahora vamos a hablar de los paradigmas. ¿Qué te parece, Alberto? Excelente, muy bonito tema. Sí. ¿Qué sería un paradigma para ti, Alberto? Así es, o sea, bote pronto. Así como... Para mí sería algo que la mayoría de la sociedad tiene y que a veces sabemos o no sabemos del tema y nos puede servir o no, y que puede ser de beneficio, o hay paradigmas que no nos pueden beneficiar. Pues lo que te puedo comentar. Valiosísimo, Alberto, y definitivamente cada quien podemos tener nuestro esquema de lo que sería un paradigma, ¿no? Pero fíjate cosa curiosa, el paradigma no es precisamente solamente personal, sino el paradigma, o más bien hay un tema colectivo. Fíjate bien, preparé algunas notas precisamente para que las vayamos desarrollando. ¿Qué te parece, Alberto? Excelente. Es algo un poquito nuevo, es un formato diferente. Y pues mira, aquí, si estamos de acuerdo, Alberto, lo que hemos intentado es el objetivo de desprogramar la psique humana. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, si ustedes se fijan, todo lo que nos ha venido citando Alberto a lo largo de estos episodios, así como su servidor, han venido en un tema o un fin, vamos a decirlo así, principal, que sería la desprogramación. Exactamente. Y tú dices, bueno, ¿y por qué desprogramación? Ah, pues desprogramación. ¿Por qué? Porque lo que estamos es programados. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Con tanta información, con tanta imposición, con tanta... hay muchos intereses de por medio, ¿sí? Que es lo que venimos platicando. Y esto nos va programando. ¿Estás de acuerdo? Y aparte está la autoprogramación, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí es desprogramar nuestra psique. Estamos hablando en nivel mental. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Excelente, Ernesto. Yo creo que va de la mano, como tú bien lo dices, con todos los temas que vamos viendo. Recuerden, alquimistas, que lo que nos lleva a temas de enfermedades, a temas tanto físicas, mentales, emocionales, relaciones o cualquier otro tema, que nos educaron con ciertas creencias, nos programaron con ciertas creencias, que conforme vamos avanzando, si queremos, podemos seguir con las mismas creencias o peores, pero si ya nos dimos cuenta de este tema, creo que ya es momento, y que por eso están ustedes aquí en este podcast, para reprogramar lo que nosotros sabemos. A mí me ha beneficiado, me ha cambiado totalmente la vida, Ernesto, y tú lo sabes, y excelente tema porque lo van a aprovechar al máximo los alquimistas. Fíjate, Alberto, que evidentemente no vamos a poder lograr en una hora resolver todo el tema, por supuesto que no. Esto es un pasito más, por eso dije hace rato, es un escaloncito más. Entonces, fíjate qué interesante el que nos podamos desprogramar. Y yo les invito aquí a los alquimistas, a ti, Alberto, que entendamos, sí, que esto es como un Tetris, ¿sí? Capas, estratos, ¿sí? De información, de datos, ¿sí?
Y nosotros precisamente lo que requerimos es de entrar a esas capas, a esos estratos, ¿sí? Y poderlos desprogramar. ¿Esto nos ayudará, Alberto? Totalmente, porque hace que cambies primero tu información, tus creencias, te programes, y luego no tan solo eso, sino cambia, es un tema que vamos a ver más adelante, cambia tu vibración, y al cambiar tu vibración con la nueva información, tu cuerpo es diferente, tu mente, tu percepción, hasta tienes una apertura mental de cómo son las cosas. Entonces, excelente, no tan solo para el tema de salud, para muchos temas, para el trabajo, para las relaciones, para el dinero, para muchos temas, excelente. Estás tocando puntos importantísimos, efectivamente, Alberto. ¿Cómo es que yo me desprogramo? ¿O dónde es donde está esa programación? Mira, vamos a tocar un tema importante que es un tema que a ti te gusta mucho, lo recuerdo, en los cursos, el tema de las esferas mentales. Ese es un tema que vamos a abordar, amigos alquimistas, de forma puntual, tanto todas las esferas como una por una, ¿sí? Que no es otra cosa, para que no se me queden con la duda, que así como tenemos un cerebro físico, ¿sí? Y tenemos la zona parietal, la zona occipital, su distribución de nuestro cerebro y las funciones que domina y maneja, tanto en su hemisferio derecho como en su hemisferio izquierdo. Bueno, pues, ¿qué creen? Noticia, tenemos un cerebro energético. ¿Sí? Y este cerebro energético, por etiquetar, recordemos el tema, ¿sí? Está compuesto por 6 esferas mentales, en donde se procesa precisamente todo este prana, todo este chi, ¿sí? Y obviamente ahí hay una, o se reside en una programación, ¿sí? Y acordémonos que toda esta información, hay unos repositorios que almacenan esta información entre eventos, entre vidas, ¿sí? Que son estos átomos simientes y en este cuerpo causal. Entonces, vamos retomando, ya vamos tomando, pues, de lo que hemos platicado, vamos armando ese rompecabezas que hemos platicado, Alberto. ¿Cómo ves hasta aquí? ¿Qué nos puedes compartir? Pues veo que, para dar mi punto de vista a los alquimistas, recuerden que hemos platicado que el cerebro, el cuerpo, las emociones, todo es energía y tiene información. Nuestro cuerpo tiene memoria celular. Platicábamos anteriormente que no necesitamos nosotros informarle al cuerpo qué hacer o qué no hacer, porque tiene su propia información. Es lo mismo con la mente, es lo mismo con la conciencia, y hay varios niveles, como nos dice Ernesto, y en esta ocasión va a platicar de los niveles superiores, que a mí cuando me dio esta clase me encantó el tema, porque te abre la mente a ver cosas que son más allá de lo físico, que nosotros no sabemos que existen, pero sí lo intuimos porque nos han pasado ciertas circunstancias en nuestra vida, que cuando iba entendiendo el tema, yo iba diciendo, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué aquello. Lo van a ir entendiendo poco a poco, así que vamos a ir armando poco a poco. Sí, vamos despacito, a lo mejor ya quieren entrar a la carnita directa, no, vamos despacito, vamos asimilando. Yo entiendo que esto es información nueva, yo entiendo que esto es información no sencilla de asimilar, y a lo mejor puedan pensar que fumamos algo, que estamos ahí, pues fuera de. No, amigos alquimistas, esto es con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Sí, cabe mencionar, Ernesto, ya que lo comentas, para los alquimistas podrían decir que estamos fumados, pero quiero comentarles que esta información es de gente como Jacobo Greenberg, de otros científicos que han investigado todos estos temas y que han expuesto estos temas ante la sociedad científica, y que no es algo que se sacó Ernesto de la manga, algo que leímos en alguna revista y de ahí sacamos todo, no.
tiene mucha base científica y por lo tanto les queremos compartir algo verídico, algo cierto, no algo inventado. Solo lo aclaramos para que parte, pues si quieren lo investiguen, ¿verdad, Ernesto? Claro. Busquen la literatura, investiguen para que vean que lo que está platicando Ernesto principalmente, pues es cierto. Nada más. Gracias, Ernesto. No, ¿cómo crees, Alberto? Muchas gracias a ti. Sí, efectivamente, amigos, esto es algo muy bonito y sobre todo lo que me encantaría, ya saliéndonos un poco del contexto científico, es que tengamos el concepto de que podemos hacernos cargo de nosotros, que podemos cambiar nuestra esencia, que podemos cambiar nuestros patrones. Aquí voy a citar un poquito algo de información. Nosotros no solo estamos programados por capas, estratos y niveles, sino que existe una jerarquía de procesos en los que esta información se organiza. En la base de cada esfera mental que les comento y en la capa sustrato de cada nivel del cuerpo mental se encuentra el llamado paradigma, precisamente, que es el punto central de nuestro capítulo, que actúa como marco global de interpretación y determina qué consideramos posible, real o verdadero dentro de una sociedad determinada. Muy interesante. Fíjate qué interesante, Alberto. Sí, cómo no. Es decir, en esos estratos, o sea, en las partes bajas de cada capa mental, ¿sí? Y de los estratos que la componen precisamente, hay una información, ¿sí?, de este paradigma, que no es otra cosa más que la percepción que nosotros tenemos a nivel del inconsciente colectivo, que ya tratamos ese tema también, cómo recibimos la información y a la vez lo que yo doy o deduzco como verdadero o falso desde mi percepción, desde mi ser, desde mi esencia. ¿Sí más o menos se comprende, Alberto? Porque sí, son temas un poco complejos. Sí, cómo Son temas un poco complejos. Sí, cómo no, son complejos sobre todo si no tienes las bases. Pero en otras palabras quiero comentar algo para ver si va por ahí el tema y si no me corriges. Es como si llegara información a una empresa y hay información que va a recursos humanos, otra información va a la dirección, otra administración, otra contabilidad, pero va a diferentes lados y que se debe de trabajar y procesar para beneficio de toda la empresa. ¿Más o menos? Así es. ¿Más o menos? Así es. En este caso, nosotros recibimos información de muchísimas cosas, ¿sí? O sea, ahora ya no es tanto la televisión tal vez, pero bueno, vinieron a hacer el quite, como decimos nosotros aquí en México, las redes sociales, ¿sí? Y estamos recibiendo mucha información, pero también, amigos alquimistas, ojo, mucha desinformación. ¿Y cómo es que yo testeo? ¿Sí? De ahí viene la palabra paradigma. Es un paradigma. Ahí está la información, la estoy recibiendo. ¿Cómo testeo que esa información es positiva o no? ¿Cómo digo que es verdad o cómo digo que es falsa? Es en base a nuestro paradigma. ¿Y el paradigma en qué está basado? En un sistema de creencias. Está basado en vamos a ver temas generacionales, transgeneracionales. ¿Qué es lo que hace? Esos paradigmas hacen que yo dé por válido o por no válido una información y es que la lleve a cabo. Precisamente esto que estamos hablando en este podcast pudiera ser el caso de un paradigma. ¿Por qué? Porque, pues es que sí se oye muy bonito lo que está diciendo Alberto o lo que dice Ernesto, pero pues no, como que a mí no me late, o sí me late. Y ahí viene otro concepto que hemos hablado, amigos, que es el poder de la intuición. ¿Sí? Todo aquello que te resuena, todo aquello que precisamente te apoya en esa validación de determinada información. ¿Qué te parece, Alberto, hasta aquí? Muy bien, muy interesante porque nos está diciendo que nosotros pues tenemos sistema de creencias, tenemos la conciencia, tenemos la intuición
Y entonces todas esas percepciones que son diferentes, que unas son con creencias, otras son con la supraconsciencia, pero si las sabemos entender y usar, nos puede caminar hacia recuperar la salud, hacia tener una vida más plena, más bonita. ¿Voy bien? Por ejemplo, vamos a entrar un poquito a ejemplos. Ya ves que me encanta, Alberto. ¿Cómo podríamos definir, sí? Y en esto te pido, Alberto, no, o sea, vamos entrándole a la carnita juntos. ¿Cómo podemos definir que un alimento, validarlo, que me va a apoyar o que no me va a apoyar? Esto es una pregunta. La pongo en la mesa. ¿Cómo podemos validar que la relación de una persona me va a aportar o no me va a aportar? Fíjense bien, amigos alquimistas, ya estamos entrando en detalles. ¿Cómo podemos validar, sí, que una creencia me está aportando o no me está aportando? Ya estamos hablando de salud, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de mi ser, estamos hablando de mi vibración, de mi frecuencia. Y ahí estamos empezando a hacer un ejercicio de para y mira. Es decir, detente. Por un momento detente, alquimista. Por un momento observa a tu alrededor. Observa con quién te relacionas. Observa qué consumes. Y me refiero a alimentos, como lo que hemos citado con Alberto, con esa información tan preciada que nos ha podido aportar. ¿Qué leo? ¿Qué absorbo? ¿De qué me alimento? ¿Qué veo? ¿Sí? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo interactúo? ¿Con qué calidad tengo con las personas que me relaciono? La herencia, el esquema familiar, ¿cómo es la calidad de esa relación? Lo que ahora le llaman tóxicos o no tóxicos. ¿Sí? Y entonces empiezo a encontrar un poco de resultados. En ese para y mira, empiezo a validar, empiezo a observar, empiezo a derrumbar paradigmas y empiezo a ser sensato conmigo mismo. Empiezo a entender un poco por qué es que soy como soy, por qué reacciono como reacciono. Ahorita vamos a hablar un poco del tema. Y porque hay cosas que son patrones. Cada vez que sucede esto en mi vida, brinco. Y me enojo, y me encolero, y reacciono, y soy iracundo, o me entristezco, me deprimo, me encierro. No quiero saber de esas cosas. Vamos a ir trabajando un poco en estas condiciones, porque esto nos va a llevar a algo que es más profundo de la desprogramación, que es desbloquearme. Entonces, todo esto que estamos hablando es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo consciente, si estoy siendo sensato en la alimentación que tengo, en los hábitos que tengo, en la parte mental que yo me alimento también, en ese control de emociones que estoy manejando, todo eso me va a llevar a una calidad de vida, tanto física, mental, emocional, y energéticamente hablando va a ser una frecuencia y va a entrar en un proceso de lo que viene más adelante en mi vida. Es un reflejo de lo que soy en la vida. Entonces, es muy, muy valioso. Estamos hablando desde la raíz hasta llegar a nuestra vida real, a nuestra vida normal. ¿Cuántos y no tantos de todos nosotros alquimistas quisimos, queremos o quisiéramos cambiar nuestra vida, cambiar nuestras condiciones de vida? Y aquí está precisamente, en base al ABC de todos los puntos que estamos trabajando, ¿cómo te puedes hacer cargo de tu vida? ¿Qué te parece, Alberto? Muy bien, porque estás llegando de los niveles que yo trabajo en el sistema de sanación, estás tocando el cuarto y quinto nivel, la parte mental emocional y la parte energética que yo le denomino parte espiritual. Entonces haces ese trabajo en los niveles del sistema de sanación que estoy trabajando, que diseñé, estás haciendo uso y reprogramando con conocimiento
esas partes. Entonces, por supuesto que se van a ver beneficiados los niveles inferiores, que es el físico, que son los hábitos. O sea, pareciera un tema, alquimistas, que dijeran, ¿y eso qué onda o qué o por qué? Es muy importante porque por medio de trabajar esto que Ernesto nos está platicando y que nos va a ir explicando poco a poco, puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar tu salud, puedes cambiar lo que sea. Entonces, me parece muy interesante, Ernesto. Gracias. Gracias, Alberto. Mira, y esto tú sabes que se puede reforzar con esquemas precisamente de trabajo, de terapias terapéuticos, que no es otra cosa más que lo que hemos platicado en podcasts anteriores. O sea, todavía puedes reforzar esos hábitos, puedes reforzar esa alimentación, puedes reforzar toda este esquema de sanación que nos está compartiendo Alberto con gran acierto. Lo puedes reforzar con el esquema de meditación, con esquemas de meditación guiada, con esquemas de autohipnosis, de hipnosis holística precisamente, que no es otra cosa más que entrar tras bambalinas y facilitar esta programación de estas esferas de conciencia que estamos hablando precisamente, y cómo desde la parte energética, o sea, físicamente y energéticamente, como hablaba Alberto, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, estamos trabajando en una sanación integral. Entonces, vamos a hablar un poquito más de los registros akáshicos, de ese gran entorno energético que también tenemos derecho y acceso como seres, y cómo podemos ir cada vez obteniendo más información. Insisto, vamos a hablar del tema también vamos a ir rompiendo paradigmas, ¿sí? Literal. Y vamos a ir hablando un poquito más del esquema del ADN transgeneracional, de todas esas herencias, de esos códigos de herencias que tú sabes, Alberto, que pues ya el paquete ya viene por default, ¿no? Ya en esos átomos simientes, en estos cuerpo causal, ya traemos información, ¿sí? Por default, y que esa información no precisamente tenga que ser positiva para lo que nosotros estamos generando. Entonces, ahora van intuyendo un poquito, alquimistas, un poquito, por qué a veces somos como somos, por qué a veces es que nos pasa lo que nos pasa, y empezamos a dar respuestas a muchas preguntas de por qué soy así, de por qué me tratan así, por qué tantas situaciones, si yo no hice nada, si yo no he afectado a nadie, si yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos encontrando por qué a esas personas, precisamente que a lo mejor son positivas, entendemos por qué a veces, pues, traen una carga energética, traen una carga emocional, traen una carga mental, información en su ADN, precisamente, que le está preprogramada, que está predispuesta a que tenga ciertos eventos en su vida. ¿Cómo ves, Alberto? Excelente, la veo como una herramienta muy valiosa para seguir en nuestro proceso evolutivo, porque si coincides conmigo, Ernesto, el tema de la salud, el tema de los conflictos en la familia, con la pareja, en el trabajo, no es otra cosa más que te invita a la vida a seguir avanzando, a seguir evolucionando por medio de, y lo puedes hacer por medio de herramientas o conocimiento como lo que nos estás compartiendo. Entonces está excelente. Fíjate, Alberto, qué oportuno es para una persona que está iniciando su proceso de vida. Tal vez, yo siempre he dicho algo, espero que lo validen ustedes, amigos, que esto debiera ser parte de una cuestión escolar, ¿sí? El trabajar mentalmente, el trabajar en tus hábitos, el trabajar en tus, vamos a hablar del tema de pensamientos también, ya hablamos un poquito de él, pero lo vamos a profundizar más, el ir encauzando, el ir dirigiéndote hacia un fin, hacia un sentido que tú quieras para tu vida, que se llama también un proceso de misión de vida, que vamos a ver también más adelante.
¿sí? Todos traemos un proceso de misión de vida, ¿sí? Y entonces, imagínate qué bonito sería que una persona tuviera esta oportunidad, estas herramientas, ¿sí? Que pudieran limpiar su camino, que limpiar su vida, obstáculos, situaciones, que no es otra cosa más que bloqueos energéticos, ¿sí? Autoimpuestos o impuestos, o por el mismo sistema, por los intereses del sistema, porque el sistema no quiere que haya gente despierta, no quiere gente sana, ¿sí? Y esto no lo digo literal, me refiero mentalmente, emocionalmente, y obviamente, pues también está la parte de las industrias farmacéuticas, que pues imagínense la cantidad enorme de recursos que se mueven en base a todo esto. Entonces, creo que es un tema muy, muy importante, por eso lo quise traer al espacio. Sé que, insisto, no lo vamos a resolver en un ratito, pero bueno, espero que esta información aporte para cada uno de pues las necesidades que tengamos cada uno aquí, en este caso los alquimistas. Pónganlo en los comentarios, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te sucede? ¿De qué pie cojeas? Dicen por ahí, y bueno, obviamente ya son canales específicos, son paradigmas específicos los que cada quien tenemos que trabajar. ¿Qué te parece, Alberto? Excelente, me parece, Alberto. Excelente, Ernesto. Recuerden, alquimistas, que nosotros somos energía. Nuestro cuerpo físico está formado por energía. Si nos vamos desde lo más externo de nuestro cuerpo, que es el cuerpo, luego los sistemas, los órganos, los tejidos, las células, los organelos, y así nos vamos hasta la raíz, es energía. Esto solo es una comparación de algo que es energético. Y lo que está comentando Ernesto, más los cuerpos sutiles, más las esferas, estamos hablando de energía, y que si nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad, Ernesto?, sobre ese manejo de energía, cómo utilizarlo, cómo hacer que nuestra energía se desbloquee, porque el desbloquear, de lo que comentó Ernesto, el desbloquear no es otra cosa más que un órgano requiere que esté fluyendo energía por ese órgano para que sea más físico. Y si nosotros tenemos cierto bloqueo, cierto paradigma que no nos permite que esté fluyendo esa energía, nos va a generar un problema, para empezar, físico, y para continuar en nuestras emociones, en nuestras relaciones. Y si nosotros tenemos la herramienta, ya no para trabajar desde lo más exterior, que sería en los niveles inferiores de sanación, que es la medicina alópata, la medicina natural, un hábito, no. Ernesto se está yendo hasta de donde está la raíz del sistema de sanación, se está yendo más a la puntita de la raíz o a la tierra que está sosteniendo esa raíz. Entonces es algo muy interesante, Ernesto. Gracias. Híjole, Alberto, es muy, muy, muy bonito este tema. La verdad es que yo exhorto a los amigos alquimistas a que se atrevan a romper sus propios paradigmas. Y esto es hacerte cargo de ti, de tu ser. Es para y mira, respira y conviértete en un observador. ¿Observador de qué, alquimista? Observador de tus pensamientos. ¿Qué calidad tienes en tus pensamientos? Esos 60,000 pensamientos que te he compartido, que tenemos un promedio cada ser humano en el día, ¿qué calidad tienen en tus pensamientos? Empieza a observar uno a uno. Y así como scrolleas precisamente en el celular, ve scrolleando los pensamientos que no quieras en tu vida, que no quieras funcionar. Aprende a respirar, ¿sí? Obviamente, trabaja en la parte de alimentación que nos comparte Alberto. Cuida tu cuerpo, cuida ese templo que te permite físicamente hacer tu vida, porque lo requieres. Y ese cuerpo, aliméntalo de pensamientos de calidad, aliméntalo, identifica las emociones o sea, cómo reaccionas ante determinadas emociones. Vamos a ir trabajando en patrones, en cosas que tú dices, ah, caray, cada vez que Alberto me dice esto, yo me enojo.
yo me incolero, me intolero, o me da tristeza, o me aíslo. Todo eso es un porqué y viene de algo, y es para algo. Todo esto, ¿por qué, alquimista? Porque al nosotros trabajar estos pensamientos, al trabajar, identificar estas emociones, estos patrones que estamos hablando, el día de mañana nosotros vamos a poder trabajar con nuestros aliados, ¿sí? De estas vidas que tenemos, bueno, esta vida que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Que son esos guías, que son esos ángeles. Si tú eres de ese esquema de creencia, aplica a esos ángeles. Si tú consideras tus tótems, si tú consideras tu santo, si tú consideras la creencia que tú tengas, tienes seres que te asisten, ¿sí? Y vamos a poder trabajar con ellos en ir desprogramando, en ir desbloqueando precisamente, ¿sí? Darnos esa oportunidad de ser una mejor versión de nosotros mismos. Y tú dices, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Tan sencillo como que puedas tener una vida más plena. Yo creo que todos queremos una vida mejor, Alberto. Yo creo que todos queremos dejar de sufrir. Yo creo que todos queremos que nos vaya mejor en la vida. O sea, si tu objetivo también es económico, también eso tiene que ver con esta información que estamos hablando. Si tu frustración es familiar, si tu frustración es soledad, si tu frustración es tristeza, no sé, Economía. Lo que tú así creas y consideres, quiero decirte, alquimista, que tiene una raíz y que la puedes trabajar, ¿sí? Que muchas veces queremos buscar afuera, queremos la pastilla que hablábamos con Alberto. No, la información la tienes tú dentro de ti, y si tú eres consciente de la problemática, si te haces cargo de ella, puedes dar solución a tus situaciones, y que no estás solo, y que el conocimiento te va a fortalecer, te va a ayudar a poder sanar estos procesos desde la parte en donde tú me digas, ya no voy a entrar a tanto detalle, sino en el aspecto que tú lo requieras. Para eso sirve romper paradigmas. Para eso sirve el que yo no voy a elegir qué acepto o qué no acepto en mi vida, qué acepto o no acepto en mi mente, qué acepto o no acepto en mi sentir, en mi ser. Y eso es fundamental e importante para cómo tú te vas a comportar en la vida, en la actitud ante esos colectivos, porque estos paradigmas son sectoriales, ¿sí? Hay paradigmas que precisamente se dan en nuestra colonia, o bueno, desde nuestra familia, ¿sí? En nuestra colonia, en nuestro municipio, ¿sí? En nuestro estado, en nuestro país, ¿sí? Es correcto. Entonces, estamos teniendo una identidad común, un inconsciente colectivo que afecta e incide en esa población. Yo te pido que lo asimiles a tu forma, a tu manera, a como tú así lo entiendas, así lo puedas percibir, y usa el poder de tu intención, usa esa reflexión hacia ti, haz espacios de silencio, medita, trata de asimilar, pide ayuda, trata de entenderte, de entender tu colectivo, de entender las condiciones, y filtra la información que recibes. Elige sí o no, aprende a validar. Esto es algo muy importante, rompe tus propios paradigmas. Excelente, muy bien, Ernesto, muy bien. Quiero comentarles que el trabajo que estamos haciendo, como hace unos momentos comentó Ernesto, dense cuenta que yo estoy trabajando desde la parte física, Ernesto está trabajando desde la parte superior energética, pero el punto medio es la parte mental emocional. Ahí es el centro para que lo de arriba lo dejes fluir y lo de abajo lo dejes sanar, dejes que la existencia física haga su trabajo. Entonces, estamos trabajando por varios lados, ¿verdad, Ernesto? Para que los alquimistas puedan tener un beneficio y
ya sea de arriba, de abajo, del medio, de donde quieran, pero haya un beneficio para ustedes y se les dé ese conocimiento. Excelente, Ernesto, muy bien, muy bonito tema. Fíjate, Alberto, que la dosis perfecta es específica, precisamente, y tú lo sabes como terapeuta. Así es. Cada quien requiere un trato diferente. Sí, claro. ¿Sí? Y esto es algo muy importante para los amigos alquimistas. Hay mucha charlatanería, hay muchas personas que pues prácticamente, vaya, no quiero entrar así a ser específico, lo respeto, mas no lo comulgo. Claro. Fíjate, también una forma de identificar quién te está atendiendo, cómo te está atendiendo, insisto, fíjate en tu intuición, aprende a percibir, sé perceptivo, desarrolla esa parte de tu ser, ¿sí? Y vas a empezar a ir encontrando el sí y el no, en dónde sí y en dónde no, el cómo sí y el cómo no, pero el tuyo, alquimista. Esa es la parte que te va a dar ese know-how, es empezar a esa versión, a esa mejor versión de ti mismo. ¿De acuerdo? Voy a citar otro tema. Además, no solo estamos programados por capas, estratos y niveles, sino que existe una jerarquía de procesos en lo que esta información se organiza. En la base de cada esfera mental y en la capa sustrato de cada nivel del cuerpo mental se encuentra este llamado paradigma. ¿Sí? Y como lo dije, actúa como marco global de interpretación y determina qué consideramos posible, real o verdadero dentro de una sociedad determinada. Lo consideré importante repetirlo, porque es lo que valida qué sí considero cierto o qué no considero cierto. Es decir, todos tenemos una serie de reglas comunes que dictan cómo es el armazón de la realidad para todos los seres humanos. Entonces, cada quien vamos asimilando. Por eso quise citar algunas notas porque, pues, para repetirlo tal cual es un poquito complicado. Entonces, fíjate la importancia que tiene el que tú hagas válido algo o el que no lo hagas, ¿sí? Fíjate cómo tú eres responsable de gran parte de las condiciones que existen en tu vida y que de aquello que no es tu responsabilidad o ya lo heredaste o ya llegó por default, también puedes hacerte cargo de ello y lo puedes desbloquear, lo puedes retirar de tu vida. Tú tienes todo ese poder. ¿Qué te parece, Alberto? Muy bien, porque te estás haciendo una forma, si me permites comentarlo, más directa, más rápida, sin tanto proceso. Es una inyección intravenosa. Te vas por la pista en lugar de irte por las veredas, te vas Exacto. directito a la pista. Exacto. Y es mucho más rápido. Nada más que si se requiere, alquimistas, tener ciertas bases de información, ¿verdad, Ernesto? Para que lo puedas primero entender y después practicar. Así es. Recordemos, y esto voy a reforzar un poquito lo que dice Alberto, y agradezco tu comentario, Alberto. Porque te dices, todo es bien fácil, lo resolvemos. No es precisamente así. Recordemos, alquimistas, que lo que lo hace verdaderamente complejo es que no tenemos la información, que estamos bloqueados de esa información. Y obviamente hay muchos intereses, insisto, que hacen que esta información no nos llegue. ¿Por qué? Porque imagínense una sociedad despierta, una sociedad con capacidades, una sociedad activa, desbloqueada. No, pues eso no permitiría que precisamente estos intereses de élite pudieran manipular, digo, no sé si me estoy equivocando, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho de lo que estoy hablando. Y pues alquimistas, pónganlo en los comentarios, o sea, no estamos lejos de la realidad, no estamos contando una historia de ciencia ficción, es la realidad que estamos viviendo. O alquimista, ¿cómo está tu día a día? ¿Cómo están tus condiciones? ¿No te están manipulando? ¿No te están generando información bajo un interés? Yo lo dejo en el tintero. Sí, y se maneja en todo el sistema, siendo que si no eres consciente, pues te dejan llevar por el sistema, como cuando, voy a comentarlo sin poner nombre ni nada, como cuando en la política, ¿no, Ernesto? Agarran y nos dicen, ¿sabes qué? Hay 3 candidatos, a ver cuál de los 3 quieres. ¿Y por qué tienen que ser esos 3?
y por qué tiene que ser así. El detalle es que la ciudadanía a veces no entendemos que quien permite que se haga la política así no son los políticos, somos nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, no estoy juzgando a la política para nada, ellos que hagan su trabajo y nosotros el que nos corresponde. Me estoy refiriendo a que si tú crees que tu felicidad o tu salud depende de muchos factores, todavía falta un poquito más de conocimiento. Es 100% depende de tu salud o tu vida en general, depende 100% de nosotros, pero no tenemos ese conocimiento para agarrar las riendas de nuestra vida, cosa que queremos ir compartiendo con ustedes, ¿verdad, Ernesto? Para que poco a poco vayamos, no creas que yo ya las tengo al 100% agarradas mis riendas, no, pero vamos poco a poco teniendo ese control de nuestra propia vida. Y no es un camino sencillo, ¿verdad, Ernesto? Es poco a poco que lo vamos a ir haciendo, pero queremos compartir esto con ustedes. Gracias, Ernesto. Fíjate, Alberto, que algo más que quiero compartirte y hacia los alquimistas. Vamos a derribar un paradigma importante. ¿Por qué es que efectivamente yo identifico algo, sé que no está correcto, pero acabo haciéndolo? ¿A poco no? ¿Cuántos no y tantos no nos pasa esto? Así es. Fíjate, ese paradigma trae un sistema de creencias, ¿estás de acuerdo? Trae una serie de información, ¿sí? Que entra prácticamente pues, por estos canales que hemos ido hablando, ¿sí? Energéticamente hablando, y llega hasta nuestro archivo en el cerebro. Obviamente se va distribuyendo hacia los canales que corresponden, como lo hemos hablado, ¿sí? Y esto, energéticamente hablando, los arquetipos del ego que precisamente habíamos hablado, o sea, se identifica. ¿Por qué es tan importante esa emisión, esa frecuencia? Porque eso es lo que hace que, ok, esto es mío. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, o sea, como resuena la misma frecuencia, pum, se jala y activa o lo toma ese arquetipo del ego, esa personalidad arquetípica de la que hablamos anteriormente, ¿sí? Y lleva ese proceso precisamente de activación. ¿Y quién cree que toma las riendas? El ego. El ego es el que dice, ok, ya se activó esta personalidad y todo, ok, se empodera precisamente y entra a la defensa precisamente. Y entonces es que ahí se da ese fenómeno de tristeza, de ira, de esa emoción, esa activación precisamente y esa reacción, ¿sí? Como lo citamos en capítulos anteriores. Entonces acabas haciendo algo no consciente, sino acabas haciendo algo inconsciente precisamente y van con lo mismo. Entonces, en esa vía, en ese canal precisamente es donde yo les hablo que sí podemos hacer ese para y mira, y sí podemos cambiar esa frecuencia, y sí podemos cambiar nuestra actitud ante las condiciones. No sé si más o menos quede un poco claro el tema, Alberto. Sí, que al entender esto puedes tomar diferentes decisiones y puedes dejarle de dar el poder al ego y empezar a tomarlo tú, y ahí pues totalmente te cambia la vida. Exacto. Es como, ¿te acuerdas el ejercicio que yo decía? Es como un barco. Tú traes un barco, ese barco es tu vida. ¿Y quién está a cargo de la vida, de tu vida, perdón? En ese barco, ¿quién debería de ir al timón? Tú, ¿no? Exacto. Sin embargo, si te genera una emoción o una situación tal cual que te embarga tanto esa condición y te vas a la popa y empiezas a lamentar esa emoción, ya te distrajo lo suficiente como para dejar el timón. ¿Y para dónde va a ir a dar ese barco que es tu vida? Pues hacia la marea donde lo lleve. Entonces ya no va para donde tú lo dirijas, sino ya va para donde la marea lo lleve, que sería parte de ese inconsciente colectivo y de esa información persuasiva que recibiste para que hagas o lleves tu vida hacia determinado punto de interés de ese colectivo. Ya no fue para donde tú quisiste. ¿Por qué? Porque tú estás lamentándote por esa emoción, por esa situación arquetípica, ¿sí? Donde el ego ya te llevó allá y los demás se hacen cargo, en este caso la marea,
de tu vida, de ese barco. ¿Ok? Excelente. Más o menos está un poco más claro. Por supuesto, muy bien. ¿Qué opinas, Alberto? Pues tenemos una herramienta más, tenemos más información para que si nosotros decidimos, Ernesto, romper ciertos paradigmas que no nos beneficien y empezar a tomar las riendas. Excelente. ¿Y se puede, Alberto? Totalmente. A ver, dentro de lo poquito que platicamos ahorita y que pudimos hacer, ¿cómo, ya no diciéndolo yo desde el punto de vista energético y terapéutico, cómo le podrías tú compartir a los alquimistas que pudiera hacer esa propuesta de inicio de romper esos paradigmas? Así digo, nada más lo que se te ocurra, por supuesto. Pues yo creo que con el tema que vimos la sesión anterior de la alimentación, de la nutrición, el que nosotros tenemos paradigmas de nuestra familia, de qué alimentos consumir o qué alimentos no consumir, puede romper el paradigma de las creencias falsas de que ciertos alimentos te enferman, de lo que platicábamos anteriormente. Al romper tú ese paradigma, te descansas, te relajas, fluye la energía, comes, disfrutas la comida, en lugar de tener los paradigmas de decir, no, pues me va a hacer mal esto, me va a hacer mal aquello, y eso ocasiona que se acumule la energía, no fluye, y por supuesto que no vas a tener ni una vida sana, ni tampoco una vida feliz. Al romper esos paradigmas con conocimiento, haces que disfrutes la vida, que estés sano, que tengas otra vida muy diferente, Ernesto, al romper ese paradigma. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, es un ejemplo muy claro el que está diciendo Alberto y aplicativo al 100%. Ahora, esto quiere decir, entonces, que yo sí puedo hacerme cargo, que yo sí puedo detenerme, que sí puedo observar, que sí puedo elegir qué voy a consumir y qué no voy a consumir. ¿Será importante esto en mi vida? Total. Pero ¿qué pasa? Amigo alquimista, yo te hago una pregunta. ¿Qué tanto estás dejándote llevar por tu rutina? ¿Qué tanto estás automatizado en tus procesos? ¿Qué tanto estás automatizando a tus hijos, a tu esposo? ¿Qué tanto te estás dejando automatizar por lo que tus padres te enseñaron o te programaron, o la familia o el entorno? ¿Qué tanto estás tú realmente eligiendo hacia dónde te diriges? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que esté mal lo que estés haciendo. Si está bien, está validado por ti, por supuesto. Pero si no estás teniendo los resultados que tú buscas en tu vida, si tú no estás teniendo esa plenitud, yo estoy hablando de plenitud, yo estoy hablando porque la felicidad es momentánea, estoy hablando de plenitud, ¿sí? De sentirte un triunfador, y no me refiero a nivel que todo el mundo te vende, sino en tu vida, en tu camino, en tu elección de cómo quieres vivir, de cómo quieres coexistir con los que quieres, con los que amas, con dónde estás. No, que no estés bajo el vehículo que la gente valide que está bien para ti, sino el que tú elijas para ti, que te satisface, que estés en el lugar, la casa, en las condiciones, que tú te sientas contento, que tú te sientas feliz, no validado o no validado ante ese colectivo y esa sociedad. Y así a su vez en las relaciones que tienes y en las actitudes que tienes. Es más profundo de lo que podemos hablar en un ratito. ¿Cómo ves, Alberto? Excelente. Si lo entendiste, lo sentiste, ya rompiste un... Es correcto. Esto es algo, sé que no es sencillo, sé que no es fácil, lo hago con mucha humildad. Alberto sé que lo respalda de esa misma manera. Y pues un pasito más, Alberto, ¿qué te parece? Poco a poco. ¿Algo más que quieres agregar, Alberto? Hagan lo que Ernesto nos comenta, y es muy poderoso lo que comentó Ernesto. Date quieto, obsérvate, analiza. En otras palabras, hazte consciente de tu propia vida. Es algo que no se toca, que no se platica,
pero que si te tomas ese tiempo para hacerlo, de verdad, no es broma, ni es que los queramos convencer, te cambia tu vida, porque te estás observando a ti. Y te vas a dar cuenta, al estarte observando, ¿verdad, Ernesto? Te vas a dar cuenta de un chorro de cosas que dices, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué pienso así? ¿Y por qué actúo así? Y vas a empezar a corregir esas cosas, con el hecho nada más de ser más consciente, y al observarte y querer cambiar cosas que no te agradan, no porque estén mal, sino porque los puedes hacer mejor, que puedes mejorar en tu vida, empiezas a romper paradigmas. Gracias, Ernesto, por el tema. Les hago unas 2 últimas reflexiones para cerrar ya el capítulo, porque también ya nos extendimos. Sí, no, y es mucha información. Sí, sí, claro. Perdón. Si tú tuvieras oportunidad de ver ese barco que es tu vida, que lo puedes hacer gracias a trabajos de la meditación precisamente y de estados de conciencia adulterada bajo varias técnicas, que ya hemos hablado de este tema y lo puedes hacer perfectamente, ¿quién elegirías que fuera en ese timón del barco? Trata de identificar y de intuir quién. No es precisamente una sola persona, puede ser hasta varias personas. ¿Qué tanto estás tú en ese timón? Esa es una pregunta importante, ¿sí? Lo puedes cambiar, está en ti. Y la segunda, si todos, creo que vimos Alicia en el País de las Maravillas, y estaba el personaje este del conejo, ¿no? Conejo. Sí, y que de repente, pues le dice el conejo, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y le decía a Alicia, bueno, ¿y a dónde? Pues no sé, pero es tarde, y hay que irse. ¿Qué tanto tú llevas esa programación, ese esquema? ¿Qué tanto tú estás manipulado? No me lo contestes, pregúntatelo, reflexiónalo, lo dejo en el tintero y pónganlos en los comentarios, suscríbanse, pónganle a la campanita para que no se pierdan los capítulos y pues un escaloncito más, Alberto. Excelente, poco a poco vamos a ir compartiendo y vamos a darles piececitas, ¿verdad, Ernesto? Para que ellos, cada quien vaya armando su rompecabezas. Alberto, agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, alquimistas, que nos hayan permitido un espacio más con ustedes y pues celebro mucho que hayamos concluido este episodio, Alberto. ¿Cómo ves? Te agradezco a ti y a los alquimistas por su tiempo, por el tema que diste. Es un tema a veces un poquito complicado de entender, pero lo está explicando muy práctico Ernesto, pero sobre todo te agradezco porque es un tema muy profundo y tan profundo que puede cambiar la existencia de cada persona. Y yo me llevo información valiosa. Gracias. ¿Tendrá que ver con una enfermedad? Totalmente. Te estás yendo, te repito, hasta los pelitos de la raíz del tema. Entonces está excelente. Gracias, Ernesto. Alberto, muchísimas gracias. Compártanos, ¿qué vamos a ver en el que sigue? Chamacos, pues vamos a ver, o alquimistas, vamos a ver el segundo hábito que nosotros tenemos. El anterior fue la alimentación, que es un hábito que se puede romper los paradigmas de la nutrición. En el siguiente tema quiero que rompamos paradigmas en el tema del descanso. Uno de los problemas más comunes en la sociedad, y tú lo sabes, es que la gente sufre de insomnio. Estás acostado en tu cama y no puedes descansar. Vamos a platicar el por qué no y qué es lo que tienes que hacer para tener un descanso muy profundo como bebé. Eso es lo que vamos a ver. Ya quiero saber, estoy ansioso de eso. Gracias, Alberto. Gracias a ti nuevamente. Muchas gracias. Amigos alquimistas, Cuídense. estamos. Gracias.